La sangre de Alejandro Montero manchaba la arena del rodeo mientras su cuerpo yacía inmóvil, pero lo que hizo Tormenta Negra en ese momento heló la sangre de todos los espectadores y desafió todo lo que se conocía sobre los caballos salvajes. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El rugido de la multitud en el rodeo de Santa Fe era ensordecedor. Miles de personas se habían congregado para presenciar el evento más esperado del año, donde los mejores jinetes del país se enfrentaban a los caballos más salvajes. Entre ellos destacaba Alejandro Montero, un hombre cuya fortuna solo era comparable con su arrogancia. A sus 42 años, había conquistado todos los círculos de la alta sociedad con la misma facilidad con la que domaba a los caballos más rebeldes. Alejandro ajustó sus guantes de cuero importado mientras observaba a la multitud desde la zona exclusiva para competidores. Su traje de jinete, a diferencia del resto, no mostraba signos de uso. Cada pieza había sido confeccionada por artesanos exclusivos, y el cuero de sus botas brillaba como si acabara de salir de la tienda. Incluso su sombrero, adornado con una placa de plata, gritaba opulencia en un mundo donde la mayoría de los vaqueros llevaban prendas desgastadas por el trabajo duro. «Señor Montero, su caballo está listo», anunció uno de los organizadores, interrumpiendo sus pensamientos. Alejandro asintió sin mirarlo, como si el hombre no mereciera siquiera ese gesto. «¿Es el más difícil?», preguntó con una sonrisa confiada. «No quiero perder mi tiempo con potros mansos». El organizador intercambió una mirada nerviosa con uno de los encargados del corral. «Es Tormenta Negra, señor. Nadie ha logrado permanecer más de 10 segundos sobre él». Alejandro sonrió con satisfacción. Exactamente lo que buscaba. Un desafío digno de su reputación, una bestia que pudiera domar frente a todos para demostrar una vez más su superioridad. No participaba por el premio económico. Su fortuna en el negocio inmobiliario hacía que esa suma fuera insignificante, sino por la gloria, por la admiración, por alimentar la leyenda que había construido alrededor de su nombre. Al acercarse al corral, vio por primera vez al animal que montaría. Tormenta Negra era un impresionante ejemplar de pelaje negro azabache, con una musculatura que se marcaba bajo su piel brillante, como si estuviera esculpida en mármol. El caballo golpeaba el suelo con sus cascos, resoplando con furia mientras intentaba liberarse de las cuerdas que lo sujetaban. Sus ojos, de un marrón tan oscuro que parecían negros, reflejaban una ferocidad primitiva que hizo que más de un ayudante mantuviera su distancia. «Es magnífico», murmuró Alejandro, sintiendo una punzada de admiración que rápidamente reprimió. Para él, los caballos no eran más que herramientas para sus propósitos, bestias que debían ser dominadas. La belleza de Tormenta Negra solo aumentaba el valor del trofeo que representaba. En las gradas, el público esperaba con expectación, entre ellos Manuel Quirós, un viejo domador retirado, observaba al caballo con una mezcla de respeto y preocupación. A sus 70 años, había visto suficientes jinetes arrogantes y caballos salvajes para saber que algunas fuerzas de la naturaleza no estaban destinadas a ser domadas. «Ese caballo tiene algo especial», comentó a su nieto, un joven vaquero que acababa de iniciar en el mundo del rodeo. «No es solo fuerza lo que veo en sus ojos. Hay algo más, como si entendiera todo lo que ocurre a su alrededor». El joven asintió, aunque en su mirada se notaba que no comprendía completamente las palabras de su abuelo. Para él, como para muchos otros, Tormenta Negra era solo un caballo particularmente difícil, una bestia salvaje que resistía el yugo humano con más determinación que otros. Los altavoces anunciaron el nombre de Alejandro Montero,
y la multitud estalló en una mezcla de aplausos y abucheos. Nadie podía negar su habilidad como jinete, pero su arrogancia le había ganado tantos detractores como admiradores. Alejandro se dirigió hacia el corral con pasos seguros, saludando a la multitud como un gladiador entrando al Coliseo. Tormenta Negra seguía resistiéndose, más agitado ahora con el ruido de la multitud. 3 hombres intentaban mantenerlo quieto mientras Alejandro se preparaba para montar. Con un movimiento fluido que denotaba años de experiencia, el jinete se posicionó sobre el lomo del animal, ajustó sus pies en los estribos y sujetó con firmeza la correa con una mano. «Abran la puerta», ordenó con voz serena, saboreando el momento de tensión que precedía a la explosión de energía. El corral se abrió y Tormenta Negra salió disparado como una bala, con una fuerza tan descomunal que muchos espectadores contuvieron la respiración. El caballo se elevó sobre sus patas traseras, retorciéndose en el aire con una violencia calculada, buscando deshacerse del peso sobre su lomo. Alejandro, sin embargo, se mantenía firme, moviéndose en perfecta sincronía con los embates del animal. 8 segundos, 9 segundos. La multitud comenzó a corear, asombrada. Nadie había resistido tanto tiempo sobre Tormenta Negra. Alejandro sentía el pulso acelerado, pero su rostro mantenía aquella sonrisa de superioridad. Lo estaba logrando. Estaba domando a la bestia indomable. Fue entonces cuando ocurrió. En un movimiento que nadie había visto antes, Tormenta Negra se lanzó hacia adelante con todas sus fuerzas y luego se detuvo en seco, girando su cuerpo en el aire con una coordinación imposible para un animal de su tamaño. Alejandro, tomado por sorpresa, salió despedido por los aires, perdiendo por completo el control. Su cuerpo describió un arco perfecto antes de estrellarse contra la barrera del corral con un sonido sordo que hizo que la multitud contuviera el aliento. Tormenta Negra, liberado de su jinete, corrió en círculos por la arena, relinchando en lo que casi parecía un grito de victoria. Los asistentes médicos corrieron hacia Alejandro, que yacía inmóvil sobre el suelo polvoriento. Su sombrero había volado varios metros y su traje impecable estaba ahora cubierto de tierra y sangre. El silencio cayó sobre el rodeo como una pesada manta. Incluso aquellos que no simpatizaban con Alejandro miraban con preocupación, conscientes de que habían presenciado un accidente potencialmente fatal. Los médicos trabajaban frenéticamente, mientras en las gradas la gente murmuraba oraciones o expresiones de asombro. Fue entonces cuando Tormenta Negra hizo algo que dejó a todos sin aliento. En lugar de continuar su carrera frenética o intentar escapar como harían la mayoría de los caballos, el imponente animal se detuvo abruptamente. Con un relincho que pareció resonar en todo el estadio, giró su cabeza hacia donde yacía Alejandro, y entonces, para incredulidad de todos los presentes, comenzó a caminar hacia él. Los vaqueros intentaron interceptar al caballo, temiendo que fuera a atacar al jinete caído, pero Tormenta Negra los esquivó con una agilidad sorprendente. La multitud contuvo la respiración cuando el caballo llegó hasta Alejandro y se detuvo junto a él. Durante unos segundos que parecieron eternos, el animal permaneció quieto, observando al hombre inconsciente con una intensidad inquietante. Manuel, desde las gradas, se inclinó hacia adelante, incapaz de creer lo que veía en sus ojos. En sus largos años como domador, jamás había presenciado algo semejante. «¿Qué está haciendo?», murmuró su nieto, aferrándose a la baranda con los nudillos blancos por la tensión. Lo que sucedió a continuación, nadie podría explicarlo. Tormenta Negra inclinó su cabeza hasta que su hocico casi tocaba el rostro de Alejandro. Luego, con una delicadeza impensable para un animal de su tamaño y ferocidad, empujó suavemente el brazo del jinete con su nariz,
como si intentara despertarlo. Cuando no obtuvo respuesta, el caballo emitió un suave relincho y se arrodilló junto al cuerpo inmóvil, en una postura que ninguno de los presentes había visto jamás en un caballo salvaje. «Dios mío», susurró alguien entre la multitud. «Es como si estuviera preocupado por él». Los médicos, momentáneamente paralizados por la escena surrealista, reaccionaron finalmente y continuaron atendiendo a Alejandro, mientras Tormenta Negra permanecía a su lado, como un guardián silencioso. Nadie se atrevía a acercarse al caballo, temerosos de que rompiera este extraño trance y atacara. Cuando finalmente lograron estabilizar a Alejandro y se disponían a trasladarlo, ocurrió algo aún más extraordinario. Tormenta Negra se levantó y comenzó a seguir la camilla, con pasos calmos que contrastaban dramáticamente con su anterior ferocidad. Los paramédicos intercambiaron miradas de confusión, inseguros de cómo proceder ante este inesperado acompañante. «Déjenlo», ordenó sorpresivamente Manuel, que había bajado de las gradas y se acercaba con pasos lentos pero seguros. Nunca había visto algo así, pero ese caballo parece querer acompañarlo. No veo maldad en sus ojos. La autoridad en la voz del viejo domador hizo que los demás asintieran, aunque con evidente nerviosismo. Y así, ante la mirada atónita de miles de espectadores, Alejandro Montero fue trasladado a la ambulancia, seguido por Tormenta Negra, el caballo salvaje que minutos antes lo había derribado y que ahora parecía inexplicablemente preocupado por su bienestar. Nadie en el rodeo de Santa Fe olvidaría jamás lo que habían presenciado ese día. Era algo que desafiaba toda lógica, algo para lo que no tenían explicación. Lo único claro era que entre ese hombre arrogante y ese caballo indomable había surgido una conexión que trascendía el entendimiento humano. El Hospital Privado San Cristóbal recibió a Alejandro Montero con la eficiencia y discreción que solo el dinero puede garantizar. Mientras el equipo médico trabajaba en estabilizarlo, fuera del edificio se había generado una situación sin precedentes. Tormenta Negra, el caballo que había derribado a Alejandro, permanecía en el estacionamiento negándose a abandonar el lugar pese a los múltiples intentos de los empleados del rodeo por llevárselo. «Nunca vi algo así», comentó Roberto, el veterinario del rodeo, observando al animal desde una distancia prudente. «Es como si esperara noticias o algo. No tiene sentido». Manuel Quirós, el viejo domador que había intervenido en el rodeo, permanecía junto al caballo, siendo el único que se atrevía a acercarse. A pesar de su edad y la diferencia de tamaño, había algo en la presencia del anciano que parecía calmar a Tormenta Negra. «Este caballo tiene alma vieja», murmuró Manuel, acariciando suavemente el cuello del animal. «Ha vivido más de lo que sus años indican». Los curiosos se habían congregado a una distancia segura, tomando fotos y videos con sus teléfonos. En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron con imágenes del majestuoso caballo negro esperando fielmente fuera del hospital. Tormenta Negra y el caballo leal se convirtieron rápidamente en tendencia. Dentro del hospital, los médicos diagnosticaron a Alejandro con varias costillas fracturadas, una conmoción cerebral y una fractura en el brazo derecho. Sus lesiones, aunque graves, no eran mortales. El magnate inmobiliario permanecía inconsciente, ajeno al revuelo que había causado su accidente y la insólita reacción del caballo. Elena Montero, hermana y única familiar cercano de Alejandro, llegó al hospital 3 horas después del accidente. A diferencia de su hermano, Elena era conocida por su amabilidad y su trabajo filantrópico con comunidades rurales. Los años y las distintas elecciones de vida habían distanciado a los hermanos, pero el lazo familiar permanecía intacto. «¿Cómo está mi hermano?»,
Preguntó con evidente preocupación en cuanto llegó al área de cuidados intensivos. Estable pero aún inconsciente, respondió el médico jefe. Ha recibido un golpe muy fuerte en la cabeza, pero las pruebas no muestran daño cerebral permanente. Necesitará tiempo para recuperarse. Elena asintió, agradeciendo la información. Fue cuando se dirigía a la habitación de su hermano que una enfermera la detuvo con una expresión de desconcierto. «Señora Montero, hay algo que debería ver», dijo, guiándola hacia una ventana que daba al estacionamiento. «Es el caballo que derribó a su hermano. No se ha movido de ahí desde que llegaron». Elena contempló al imponente animal negro que permanecía quieto, con la mirada fija en la entrada del hospital. A su lado, un anciano parecía montarle guardia. «¿Quién es ese hombre?», preguntó. «Manuel Quirós, un domador retirado. Dicen que es el único que puede acercarse al caballo sin que se altere», explicó la enfermera. «Es extraño. Todos dicen que Tormenta Negra es uno de los caballos más salvajes del circuito, pero mírelo ahora. Parece tan manso como un caballo de tiro». Algo en aquella escena conmovió a Elena. Sin pensarlo demasiado, se dirigió hacia la salida. Necesitaba ver de cerca a ese animal que desafiaba toda lógica con su comportamiento. Al acercarse, Manuel la reconoció de inmediato. La fortuna de los Montero los hacía figuras públicas, aunque Elena siempre había intentado mantener un perfil más bajo que su hermano. «Señora Montero», saludó el anciano con un gesto respetuoso. «Siento mucho lo de su hermano». «Gracias», respondió ella, pero su atención estaba completamente capturada por Tormenta Negra. «¿Es cierto lo que dicen? ¿Que siguió a mi hermano hasta aquí?». Manuel asintió. «No solo eso. Fue a él primero, después de derribarlo. Se quedó a su lado, como si quisiera protegerlo. Luego siguió la ambulancia hasta aquí, a su propio paso. Nadie lo obligó. Nadie podría haberlo obligado». Elena se acercó cautelosamente al caballo. Para su sorpresa, Tormenta Negra no retrocedió ni mostró signos de agresividad. Por el contrario, el animal bajó ligeramente la cabeza, como si la reconociera o pudiera sentir su conexión con Alejandro. «Es asombroso», murmuró Elena, extendiendo lentamente la mano. Tormenta Negra la olisqueó brevemente antes de permitir que lo acariciara. Nunca había visto algo así. «Nadie lo había visto», confirmó Manuel. «En mis 50 años trabajando con caballos, jamás presencié nada parecido. Este animal tiene una conexión especial con su hermano, algo que va más allá del instinto». «Pero si acaba de conocerlo hoy», objetó Elena confundida. «Y Alejandro no es precisamente amable con los animales. Los ve como propiedades, no como seres vivos». Manuel se encogió de hombros. «Hay cosas que no podemos explicar, señora. Conexiones que trascienden nuestro entendimiento. Este caballo siente algo por su hermano y no se irá de aquí hasta asegurarse de que está bien». Las palabras del anciano, pronunciadas con tanta convicción, resonaron profundamente en Elena. Siempre había sido más espiritual que su hermano, más abierta a reconocer que no todo en la vida podía explicarse mediante la lógica o la ciencia. «¿Qué pasará con él?», preguntó señalando a Tormenta Negra. «No puede quedarse aquí indefinidamente». «Los del rodeo quieren llevárselo», explicó Manuel. «Es valioso como semental y como atracción. Después de lo de hoy, su fama solo ha aumentado. Pero se resiste a irse y nadie quiere arriesgarse a forzarlo». Elena tomó una decisión en ese momento, una de esas decisiones instintivas que a menudo resultaban ser las más acertadas. «Mi hermano tiene un rancho a las afueras de la ciudad. Está prácticamente abandonado, pero hay establos y espacio suficiente. Podría llevarlo allí mientras Alejandro se recupera». Manuel la miró con sorpresa. «¿Cree que su hermano estaría de acuerdo?».
Elena sonrió levemente. Mi hermano rara vez está de acuerdo con mis decisiones, pero esta vez no está en condiciones de protestar. Además, si este caballo realmente tiene una conexión con él como usted dice, tal vez sea lo mejor para ambos. Durante las siguientes horas, Elena coordinó el traslado de Tormenta Negra al rancho de su hermano. Sorprendentemente, el caballo que nadie había podido controlar en el rodeo siguió dócilmente el camión de transporte durante todo el trayecto, como si entendiera perfectamente lo que estaba sucediendo. El rancho Montero, una extensa propiedad que Alejandro había adquirido más como inversión que por verdadero interés en la vida rural, había permanecido mayormente desatendido durante años. Elena rara vez visitaba el lugar, pues le recordaba las discusiones con su hermano sobre el uso de la tierra y sus diferentes visiones del mundo. Al llegar, el capataz, un hombre llamado Joaquín, que cuidaba básicamente de que la propiedad no fuera invadida, los recibió con evidente confusión. «Señora Elena, no esperaba verla por aquí», dijo, para luego mirar con asombro al caballo negro que los acompañaba. «¿Y ese animal?». Elena le explicó brevemente la situación, omitiendo los detalles más extraños para no parecer que había perdido la razón. «Necesito que acondicionen el mejor establo para él», concluyó. «Y quiero contratar a alguien que lo cuide específicamente, alguien con experiencia con caballos difíciles». Joaquín asintió, aunque claramente desconcertado por la repentina aparición de su jefa y sus inusuales instrucciones. «¿Por cuánto tiempo se quedará?». Elena miró a Tormenta Negra, que parecía extrañamente tranquilo mientras observaba los alrededores del rancho, como si estuviera evaluando su nuevo hogar. «No lo sé», respondió honestamente. «Supongo que dependerá de mi hermano y de él», añadió, señalando al caballo. Mientras observaba a Tormenta Negra explorar cautelosamente el rancho, Elena no podía evitar preguntarse qué diría Alejandro cuando despertara y se enterara de que el caballo que casi lo mata ahora vivía en su propiedad, pero había algo en toda esta situación que la intrigaba profundamente, una sensación de que estaba presenciando algo extraordinario, algo que quizás podría cambiar a su hermano de maneras que ella nunca había logrado. «Tal vez sea justo lo que necesita», murmuró para sí misma mientras veía a Manuel guiar gentilmente a Tormenta Negra hacia los establos. Un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no pueden comprarse ni dominarse. 3 días después del accidente, Alejandro Montero abrió los ojos en la habitación privada del hospital. Lo primero que vio fue el techo blanco y aséptico, y lo primero que sintió fue un dolor punzante que parecía extenderse por cada centímetro de su cuerpo. Intentó incorporarse, pero una mano suave lo detuvo. «Tranquilo», dijo Elena, quien había permanecido a su lado casi sin descanso. «No debes moverte todavía». Alejandro parpadeó varias veces tratando de aclarar su mente confusa. Los recuerdos del rodeo aparecían en fragmentos inconexos, la multitud gritando, el poderoso movimiento del caballo bajo su cuerpo, la sensación de volar por los aires y luego, nada. «¿Qué pasó?», preguntó con voz ronca, apenas reconocible. Elena le acercó un vaso con agua y lo ayudó a beber un sorbo. «Te caíste del caballo en el rodeo, te golpeaste muy fuerte la cabeza y tienes varias costillas rotas, además de una fractura en el brazo derecho». Los médicos habían advertido a Elena sobre posibles lagunas en la memoria de Alejandro, un efecto común después de una conmoción cerebral severa. Sin embargo, al observar los ojos de su hermano, pudo ver que la confusión inicial daba paso a una expresión que conocía demasiado bien: orgullo herido. «¿Cuánta gente lo vio?», preguntó con una mueca que mezclaba dolor físico y vergüenza. Elena suspiró. Típico de Alejandro preocuparse primero por su imagen pública.
todo el rodeo y probablemente medio país. El video de tu caída está circulando por todas las redes sociales. Alejandro cerró los ojos visiblemente molesto. Su reputación como jinete invencible, cuidadosamente construida a lo largo de años, destruida en segundos por un caballo salvaje frente a miles de testigos. ¿Qué pasó con el caballo?, preguntó después de un largo silencio. ¿Con Tormenta Negra? Elena dudó por un momento, insegura de cómo abordar el tema de la inexplicable conducta del animal. Decidió empezar por lo básico. Está bien, de hecho está en tu rancho. Alejandro abrió los ojos de golpe, con una expresión de incredulidad tan marcada que casi resultaba cómica. ¿En mi rancho? ¿El caballo que casi me mata está en mi propiedad? ¿Has perdido la cabeza, Elena? Hay algo que debes saber sobre ese caballo, comenzó Elena, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Después de que te derribó, hizo algo inusual. En lugar de seguir corriendo, se quedó a tu lado. Incluso intentó despertarte según los testigos, y luego siguió la ambulancia hasta el hospital. Alejandro la miró como si estuviera relatando una historia de ciencia ficción. Los caballos no hacen eso, Elena, especialmente los salvajes. Lo sé, asintió ella, pero este lo hizo. Hay cientos de videos, puedes verlos tú mismo. Se quedó fuera del hospital durante horas, negándose a moverse. Nadie podía controlarlo excepto un viejo domador llamado Manuel Quirós. Alejandro recordaba vagamente a Manuel de sus primeros días en el rodeo, antes de que el dinero y la fama lo cambiaran. Era respetado entre los vaqueros por su comprensión casi sobrenatural de los caballos. Es absurdo, murmuró, aunque su tono había perdido algo de su firmeza inicial. Debe haber una explicación lógica. Tal vez, concedió Elena. Pero mientras tanto necesitábamos hacer algo con él. Nadie podía acercarse para llevárselo y parecía estar esperándote. Así que decidí trasladarlo a tu rancho hasta que te recuperes. ¿Y tomaste esa decisión sin consultarme?, la acusó Alejandro, recuperando parte de su habitual arrogancia. Elena le dirigió una mirada paciente, la misma que utilizaba cuando eran niños, y Alejandro se enfadaba por no salirse con la suya. Estabas inconsciente, Alejandro. Alguien tenía que decidir, y pensé que sería mejor mantenerlo en un lugar donde pudieras ver por ti mismo lo que está pasando cuando te recuperes. Alejandro no respondió de inmediato. A pesar de su inicial indignación, había algo en toda esta situación que despertaba su curiosidad. El Alejandro de hace unos años habría ordenado inmediatamente que se deshicieran del animal, pero ahora sentía una extraña vacilación. He contratado a alguien para que lo cuide específicamente, continuó Elena, aprovechando el silencio de su hermano. Una mujer llamada Isabel Reyes. Tiene experiencia con caballos difíciles y viene recomendada por Manuel. ¿Una mujer?, cuestionó Alejandro con escepticismo. ¿Para cuidar de uno de los caballos más salvajes del circuito? Es más que capaz, respondió Elena con firmeza, y parece tener un don especial con los animales problemáticos. Además, sorprendentemente, Tormenta Negra ha estado bastante tranquilo desde que llegó al rancho. Los días siguientes transcurrieron entre visitas médicas, medicamentos para el dolor y largas horas de aburrimiento para Alejandro. Elena le había traído su tableta para que pudiera mantenerse al día con sus negocios, pero sorprendentemente pasaba más tiempo viendo videos del incidente en el rodeo. Una y otra vez reproducía el momento de su caída y, más importante aún, lo que ocurrió después. Era innegable. Tormenta Negra había actuado de una manera que desafiaba toda explicación racional. El caballo no solo se había acercado a él cuando estaba inconsciente, sino que había mostrado lo que solo podía describirse como preocupación.
Los comentarios en los videos variaban desde teorías conspiranoicas hasta explicaciones pseudocientíficas, pero todos coincidían en algo. Nunca habían visto a un caballo salvaje comportarse así. Una semana después del accidente, los médicos finalmente autorizaron a Alejandro a regresar a casa, aunque con estrictas instrucciones de reposo y rehabilitación. Elena había preparado todo para su llegada a la mansión que Alejandro poseía en la ciudad, pero para su sorpresa, su hermano tenía otros planes. «Quiero ir al rancho», anunció mientras el enfermero lo ayudaba a subir a la limusina. Elena, que había estado organizando sus medicamentos, se detuvo en seco. «¿Al rancho? Pero si nunca vas allí. Dijiste que era solo una inversión, un lugar para impresionar a tus socios de vez en cuando». «Quiero ver al caballo», respondió Alejandro simplemente, como si fuera la cosa más natural del mundo. Durante el trayecto hacia el rancho, Alejandro permaneció inusualmente silencioso, mirando por la ventanilla el paisaje que se transformaba gradualmente de urbano a rural. Elena lo observaba de reojo, desconcertada por este repentino interés en un lugar que siempre había despreciado. «He estado pensando», dijo finalmente Alejandro sin apartar la mirada del exterior. «¿Recuerdas cuando papá nos llevaba a montar cuando éramos niños?». La pregunta tomó a Elena por sorpresa. Hacía años que Alejandro no mencionaba a su padre, fallecido cuando ambos eran apenas adolescentes. «Claro que lo recuerdo. Tú eras muy bueno, incluso entonces. Papá decía que tenías un don natural». Alejandro asintió lentamente. Él creía que los caballos podían sentir cosas que los humanos no. Decía que eran animales con memoria antigua que podían ver más allá de lo evidente. Elena recordaba esas conversaciones. Su padre, a pesar de ser un hombre de negocios, había mantenido siempre una conexión especial con la naturaleza, particularmente con los caballos. Era una faceta que Alejandro había enterrado bajo capas de ambición y materialismo. «¿Por qué piensas en eso ahora?», preguntó con suavidad. Alejandro se encogió de hombros, haciendo una mueca de dolor por el movimiento. «No lo sé. Tal vez el golpe en la cabeza me ha hecho más sentimental. O tal vez hay algo en este caballo, en Tormenta Negra, que me recuerda a las historias de papá». Cuando finalmente llegaron al rancho, el sol comenzaba a ponerse, bañando los extensos campos en una luz dorada que otorgaba al lugar una belleza casi mágica. Alejandro, apoyado en un bastón y con el brazo en cabestrillo, contempló la propiedad como si la viera por primera vez. A lo lejos, cerca de los establos, una figura se movía con gracia junto a un caballo negro. Isabel Reyes, la cuidadora contratada por Elena, llevaba a Tormenta Negra de las riendas, caminando a su lado sin tensión aparente, como si el temible animal fuera ahora un dócil compañero. «Imposible», murmuró Alejandro, observando la escena. Y entonces, como si hubiera percibido su presencia, Tormenta Negra levantó la cabeza y miró directamente hacia la limusina. Incluso a esa distancia, Alejandro sintió una conexión inexplicable, un reconocimiento mutuo que envió un escalofrío por su columna vertebral. «Te está esperando», dijo Elena con una voz apenas audible. «Desde el primer día ha estado esperándote». El amanecer encontró a Alejandro despierto, observando por la ventana de la habitación principal del rancho. Había dormido sorprendentemente bien, a pesar del dolor constante de sus costillas y brazo. Algo en el aire del campo, en el silencio apenas interrumpido por los sonidos naturales, le había proporcionado un descanso que no experimentaba desde hacía años. Su mente volvía constantemente a la imagen de Tormenta Negra, mirándolo desde la distancia el día anterior. No habían tenido un encuentro cercano. Elena había insistido en que descansara después del viaje desde el hospital. Pero hoy sería diferente.
Estaba decidido a ver de cerca al animal que había cambiado el curso de su vida. Con movimientos lentos y dolorosos, Alejandro se vistió con ropa sencilla, tan diferente de sus habituales trajes hechos a medida. El reflejo en el espejo le devolvió la imagen de un hombre vulnerable, con hematomas aún visibles en el rostro y ojeras profundas bajo los ojos. No se parecía en nada al poderoso empresario que negociaba millones con la misma facilidad con que otros compraban el pan de cada día. Al salir al porche, respiró profundamente el aire fresco de la mañana. El rancho se extendía ante él como un océano verde, con las montañas lejanas dibujando siluetas azuladas contra el cielo claro. Era hermoso, tuvo que admitirlo, y era suyo, aunque nunca se había tomado el tiempo para apreciarlo realmente. «Buenos días», saludó una voz melodiosa a su izquierda. Alejandro se giró para encontrarse con Isabel Reyes, la cuidadora de caballos. Era una mujer de unos 30 años, con el pelo negro recogido en una trenza práctica y la piel bronceada por el sol. Sus manos, notó Alejandro, eran fuertes y encallecidas, manos que hablaban de trabajo duro y dedicación. «Buenos días», respondió con una formalidad instintiva. «Usted debe ser Isabel. Y usted debe ser el hombre que Tormenta Negra ha estado esperando», respondió ella con una sonrisa directa que desconcertó a Alejandro. No estaba acostumbrado a que la gente le hablara con tanta franqueza. «Mi hermana mencionó que tiene experiencia con caballos difíciles», comentó, evitando el tema del extraño comportamiento del animal. Isabel asintió. «He trabajado con muchos caballos que otros consideraban imposibles, pero debo decir que Tormenta Negra es especial, incluso para mí». «¿En qué sentido?», preguntó Alejandro, su curiosidad genuinamente despertada. «Es como si entendiera todo», explicó Isabel, mientras comenzaban a caminar juntos hacia los establos, adaptándose al paso lento de Alejandro. No solo las palabras o comandos, sino intenciones, emociones. La mayoría de los caballos salvajes mantienen esa ferocidad, esa resistencia a la presencia humana durante mucho tiempo. Pero él es como si hubiera decidido conscientemente ser manso. Solo para ciertas personas, claro. Alejandro asimiló esa información en silencio. A medida que se acercaban a los establos podía sentir su corazón acelerándose, una reacción que encontró irritantemente infantil. Era solo un caballo, se dijo a sí mismo. Un animal que le había causado daño físico y una humillación pública. Y sin embargo, no podía negar esa anticipación, esa sensación de estar a punto de experimentar algo trascendental. Isabel lo guió hasta el establo principal, un edificio bien mantenido que olía a heno fresco y cuero. En el último compartimento, el más grande, esperaba Tormenta Negra. El caballo levantó la cabeza inmediatamente cuando percibió la presencia de Alejandro. Sus ojos oscuros se fijaron en él con una intensidad que hizo que el jinete experimentado contuviera la respiración. No había miedo en esa mirada, ni la ferocidad salvaje que había mostrado en el rodeo. Era algo más complejo, casi reconocimiento. «Es extraordinario», murmuró Isabel, observando la reacción del animal. «Desde que llegó aquí, ha estado más inquieto que de costumbre, como si esperara algo o a alguien». Alejandro dio un paso hacia el compartimento, apoyándose en su bastón. Tormenta Negra permaneció inmóvil, siguiendo cada uno de sus movimientos con atención absoluta. «¿Es seguro acercarme?», preguntó, consciente de su vulnerabilidad física actual. Isabel dudó un momento. Con cualquier otro caballo con su historial, diría que no. Pero con él, creo que sí. Ha mostrado una calma sorprendente estos días. Permítame entrar primero». La mujer abrió la puerta del compartimento y entró con movimientos tranquilos y seguros. Tormenta Negra ni siquiera la miró. Sus ojos seguían fijos en Alejandro,
Isabel acarició suavemente el cuello del animal, murmurándole palabras reconfortantes, mientras le hacía un gesto a Alejandro para que entrara. Con el corazón latiéndole con fuerza, Alejandro entró en el espacio compartido con el animal que había estado a punto de matarlo. La ironía de la situación no se le escapaba. Él, que siempre había utilizado su riqueza como un escudo, estaba ahora completamente expuesto, dependiendo de la buena voluntad de una bestia impredecible. «Hola, Tormenta», dijo con voz suave, sorprendiéndose a sí mismo por el tono casi afectuoso que empleó. El caballo respondió con un suave relincho y, para asombro tanto de Alejandro como de Isabel, dio un paso hacia adelante y bajó ligeramente la cabeza como en un gesto de sumisión o respeto. «Increíble», susurró Isabel. Nunca había visto nada igual. Alejandro extendió lentamente su mano sana, permitiendo que Tormenta Negra oliera sus dedos. El caballo rozó la piel con su hocico, un contacto suave y cálido que envió una corriente eléctrica por el brazo de Alejandro. «¿Qué está pasando aquí?», murmuró, más para sí mismo que para Isabel. «¿Por qué actúa así conmigo?». Isabel negó con la cabeza, claramente tan desconcertada como él. «Algunos creen que los caballos pueden ver más allá de lo que nosotros vemos, que pueden percibir cosas sobre nosotros que ni siquiera nosotros conocemos». Las palabras resonaron con lo que su padre solía decir, y Alejandro sintió una punzada de nostalgia tan intensa que casi le cortó la respiración. Por un momento, fue nuevamente aquel niño que escuchaba con reverencia las historias de su padre sobre la sabiduría ancestral de los caballos. «Mi padre creía algo similar», admitió en voz baja, sorprendiéndose a sí mismo por compartir algo tan personal con una desconocida. Tormenta Negra dio otro paso hacia Alejandro, acercándose tanto que podía sentir su respiración cálida. Con una delicadeza impensable para un animal de su tamaño, el caballo apoyó suavemente su cabeza contra el pecho de Alejandro, evitando cuidadosamente presionar sobre sus costillas lastimadas. El gesto, tan íntimo y consciente, hizo que Alejandro sintiera un nudo en la garganta. Sin pensarlo, su mano se elevó para acariciar la crin del animal, sus dedos hundiéndose en el pelo negro y sedoso. «Parece que te ha elegido», comentó Isabel con una sonrisa suave, retrocediendo discretamente para dar espacio a esta extraña conexión que presenciaba. Alejandro no respondió. Estaba demasiado absorto en la sensación de paz que lo invadía, algo que no había experimentado en años. El caballo que había desafiado su control, que había destrozado su imagen de invencibilidad, ahora le ofrecía un tipo de consuelo que no sabía que necesitaba. «Lo siento», dijo de repente Alejandro, sorprendiendo a Isabel y a sí mismo con esas palabras. «¿Disculpe?», preguntó ella confundida. «No estaba hablando con usted», aclaró Alejandro, sin apartar los ojos de Tormenta Negra. «Estaba hablándole a él». Isabel observó la escena con una mezcla de asombro y comprensión. Había trabajado con caballos toda su vida, pero nunca había presenciado una conexión tan inmediata y profunda entre un hombre y un animal, especialmente después de un comienzo tan violento. Lo que Alejandro Montero no sabía, lo que ni siquiera Isabel podía adivinar, era que ese momento marcaba el principio de una transformación que sacudiría los cimientos de su existencia. Porque Tormenta Negra no era solo un caballo extraordinario, era un catalizador, un espejo que le mostraría verdades sobre sí mismo que había enterrado bajo años de ambición desmedida y relaciones superficiales. Y mientras permanecía allí, conectado a esa criatura majestuosa en un silencio cargado de significado, algo comenzó a despertarse en el alma adormecida de Alejandro Montero, algo que había olvidado que existía. Durante las siguientes semanas, el rancho Montero se convirtió en el escenario de una insólita historia de recuperación.
no solo la física de Alejandro, cuyos huesos sanaban lentamente, sino también una sanación más profunda que nadie habría podido predecir. Cada mañana, a pesar del dolor persistente, Alejandro se levantaba al amanecer para visitar a Tormenta Negra, estableciendo una rutina que nunca antes había formado parte de su vida, metódicamente estructurada alrededor de reuniones corporativas y eventos sociales. Elena, que había decidido quedarse en el rancho para ayudar a su hermano durante su recuperación, observaba estos cambios con una mezcla de asombro y esperanza cautelosa. Una mañana, mientras veía a Alejandro conversando con Tormenta Negra como si el animal pudiera entender cada palabra, se acercó a Isabel, quien preparaba el alimento para los caballos. «Nunca lo había visto así», comentó Elena en voz baja. «Es como si fuera otra persona». Isabel sonrió levemente, mientras medía el grano con precisión experta. Los caballos tienen ese efecto en las personas, especialmente los especiales como Tormenta. Pero Alejandro siempre fue pragmático. Veía a los animales como herramientas, como activos. Incluso cuando competía en rodeos, lo hacía por el prestigio, no por amor a los caballos. A veces, reflexionó Isabel, necesitamos que algo nos tumbe literalmente para ver el mundo desde otra perspectiva. Elena no pudo evitar sonreír ante la precisión de esa metáfora. Era exactamente lo que había sucedido. Alejandro había necesitado caer del caballo, tanto en sentido literal como figurado, para empezar a ver las cosas de otra manera. Mientras tanto, en el establo, Alejandro cepillaba cuidadosamente la crin de Tormenta Negra, moviendo su brazo lesionado con cautela. El dolor era constante, pero había algo terapéutico en ese acto simple de cuidar a otro ser vivo. «Nunca entendí por qué mi padre pasaba tanto tiempo haciendo esto», le confesó al caballo, que permanecía sorprendentemente quieto durante el proceso. «Siempre pensé que era una pérdida de tiempo. ¿Por qué hacer algo que podías pagar para que otros hicieran por ti?» Tormenta Negra movió sus orejas como si estuviera escuchando atentamente. «Y ahora mírame», continuó Alejandro con una risa suave. El gran Alejandro Montero cepillando a un caballo a las 6 de la mañana. Mis socios pensarían que he perdido la cabeza. El caballo relinchó suavemente, empujando ligeramente el hombro de Alejandro con su hocico. «¿Sabes qué es lo más extraño?», prosiguió Alejandro, bajando la voz como si compartiera un secreto. «Es que nunca me había sentido tan en paz. Toda mi vida he estado persiguiendo algo. Más dinero, más poder, más reconocimiento. Y ahora, aquí, haciendo esta tarea simple contigo, siento que no necesito nada más». La confesión, pronunciada en la intimidad del establo donde solo un caballo podía escucharlo, era algo que Alejandro no se habría atrevido a compartir con ningún ser humano. Era demasiado vulnerable, demasiado contrario a la imagen que había cultivado durante décadas. Los días pasaban y la rutina se consolidaba. Amaneceres en el establo, desayunos en el porche observando los campos, tardes de trabajo desde su improvisada oficina en el rancho, porque Alejandro seguía siendo un hombre de negocios después de todo, y luego más tiempo con Tormenta Negra antes del anochecer. Isabel había sugerido que, a medida que Alejandro se recuperaba, podría comenzar a dar paseos cortos con Tormenta Negra, primero guiándolo de las riendas y luego, cuando su condición lo permitiera, montándolo. ¿Montarlo?, había cuestionado Alejandro, genuinamente sorprendido. ¿Después de lo que pasó? Precisamente por lo que pasó, había respondido Isabel con esa franqueza que la caracterizaba. Hay algo entre ustedes dos, una historia que comenzó de manera violenta, pero que parece destinada a continuar de forma muy diferente. Y así, una mañana de principios de otoño, cuando los árboles comenzaban a teñirse de dorado y el aire tenía esa crispación característica del cambio de estación,
Alejandro se encontró guiando a Tormenta Negra por un sendero que serpenteaba entre los pastizales del rancho. El caballo seguía sus pasos con una docilidad sorprendente, sin tirar de las riendas ni mostrar el menor signo de su antiguo temperamento salvaje. «Es asombroso», comentó Manuel Quirós, que había venido a visitar el rancho por invitación de Elena. «Nunca habría imaginado ver a Tormenta Negra así, tan sereno». «Es como si fuera otro caballo», asintió Elena. Manuel sonrió con sabiduría. «No, sigue siendo el mismo caballo poderoso y orgulloso. Pero ha encontrado algo en tu hermano que respeta, una conexión que no podemos explicar completamente». Al regresar de su paseo, Alejandro se sorprendió al ver a Manuel en el porche. El viejo domador se levantó para saludarlo, observando con interés la interacción entre el hombre y el caballo. «Veo que has hecho progresos, Montero», comentó Manuel con un tono que mezclaba respeto y una pizca de diversión. Alejandro, que en otro tiempo habría respondido con altivez a lo que podría percibir como condescendencia, simplemente asintió. «Tormenta ha sido un buen maestro». «¿Maestro?», repitió Manuel arqueando una ceja canosa. «No muchos hombres ven a un caballo como maestro». «No muchos hombres son derribados por un caballo que luego decide protegerlos», respondió Alejandro con una sonrisa tenue. «Creo que eso me ha dado una perspectiva única». Manuel rió con aprobación. «Tu padre estaría orgulloso». La mención de su padre provocó un silencio momentáneo. Alejandro miró a Tormenta Negra, que pastaba tranquilamente a unos metros de distancia, aparentemente ajeno a la conversación, pero de alguna manera presente en ella. «Eso espero», murmuró finalmente. Esa noche, mientras cenaban en el comedor del rancho, una llamada interrumpió la tranquila velada. Rafael Suárez, socio principal de Alejandro en varios negocios y amigo cercano, si es que alguien con la actitud previa de Alejandro podía tener amigos verdaderos, estaba al teléfono. «Alejandro, por fin das señales de vida», exclamó Rafael con su habitual tono jovial. «Estábamos preocupados. Desapareces de la faz de la tierra después de tu accidente, no respondes emails importantes, apenas contestas mensajes. ¿Qué está pasando?». Alejandro intercambió una mirada con Elena, quien podía escuchar la voz exaltada desde el otro lado de la mesa. «Estoy recuperándome, Rafael. El médico recomendó reposo». «¿Reposo?». «Han pasado semanas, Alejandro. Tenemos la fusión con Grupo Hernández pendiente, la expansión en Sudamérica, el proyecto del centro comercial. ¿Vas a dejar que todo eso se estanque mientras juegas al ranchero?». Las palabras de Rafael, pronunciadas con una ligereza que pretendía ser cómica, provocaron en Alejandro una reacción inesperada. En lugar del habitual sentido de urgencia que lo habría hecho volver inmediatamente a la ciudad, sintió una especie de desapego, como si aquellos asuntos que antes consumían toda su energía ahora parecieran distantes, casi irrelevantes. «No estoy jugando a nada, Rafael», respondió con una calma que sorprendió tanto a su interlocutor como a Elena. «Estoy tomando tiempo para recuperarme completamente. Los negocios pueden esperar». «¿Los negocios pueden esperar?», repitió Rafael incrédulo. «¿Quién eres tú y qué has hecho con Alejandro Montero?». Era una pregunta retórica pronunciada medio en broma, pero tocó algo profundo en Alejandro. ¿Quién era él ahora? El hombre que había partido hacia el rodeo aquel día parecía un extraño, alguien cuyos valores y prioridades le resultaban cada vez más ajenos. «Estoy descubriendo eso mismo, Rafael», respondió con honestidad. «Te llamaré cuando tenga la respuesta». Y con eso, para asombro de Elena, Alejandro cortó la llamada, algo que nunca habría hecho antes con uno de sus socios más importantes. «¿Estás bien?», preguntó ella, preocupada por esta nueva faceta de su hermano. Alejandro miró hacia la ventana, donde la luna iluminaba los campos y a lo lejos, los establos donde Tormenta Negra descansaba.
Creo que estoy mejor que nunca, respondió con una sonrisa serena que Elena no había visto en su rostro desde que eran niños. A medida que el otoño avanzaba y las hojas caían de los árboles como suaves recordatorios del paso del tiempo, el médico finalmente autorizó a Alejandro para reanudar actividades físicas más intensas. Sus costillas habían sanado casi por completo, y la fractura en su brazo, aunque todavía sensible, le permitía ahora movimientos que antes eran imposibles. Era el momento que había estado esperando, montar a Tormenta Negra nuevamente. La idea que semanas atrás habría parecido absurda o incluso suicida, ahora se presentaba como el siguiente paso natural en su extraordinaria relación con el caballo. Isabel había sugerido hacerlo gradualmente, primero con sesiones cortas y en espacios controlados, pero tanto ella como Elena podían ver la determinación en los ojos de Alejandro. No era la obstinación arrogante que lo caracterizaba en el pasado, sino una resolución tranquila, una confianza que emanaba de algo mucho más profundo que el ego. La mañana elegida amaneció clara y fresca. Alejandro se despertó antes del alba, con una mezcla de emoción y nerviosismo que no había experimentado desde su juventud. Se vistió con ropa de montar sencilla, tan diferente de los ostentosos trajes que solía usar en competencias. No había necesidad de impresionar a nadie aquí. Esto era algo entre él y Tormenta Negra. En el establo, Isabel ya había preparado todo lo necesario. La silla de montar, vieja pero bien cuidada, esperaba junto a las riendas de cuero flexible. Tormenta Negra, como si intuyera la importancia del día, permanecía inusualmente quieto, observando cada movimiento de Alejandro con esos ojos profundos que parecían entender más de lo que cualquier animal debería. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Elena, que había insistido en estar presente para lo que consideraba un momento crucial. Alejandro asintió, acariciando el cuello de Tormenta Negra con una familiaridad que se había forjado durante aquellas semanas de convivencia. Nunca he estado más seguro de algo. Isabel, con movimientos precisos, ayudó a colocar la silla sobre el lomo del caballo. Tormenta Negra no mostró resistencia alguna, permitiendo ser equipado con una docilidad que contrastaba dramáticamente con su fama de indomable. «Recuerda lo que hablamos», dijo Isabel mientras ajustaba los estribos a la altura adecuada. Movimientos suaves, comunicación constante. Aunque no lo creas, él está tan nervioso como tú. Alejandro podía sentirlo. A pesar de la aparente calma, había una tensión sutil en los músculos del caballo, un temblor casi imperceptible que revelaba su ansiedad. Era como si Tormenta Negra también recordara su último encuentro en la arena del rodeo, aquel momento de violencia y caos que había cambiado el curso de sus vidas. «Tranquilo, amigo», murmuró Alejandro, inclinándose para hablar directamente al oído del caballo. «Esta vez será diferente, te lo prometo». Con un profundo respiro, Alejandro apoyó su pie en el estribo y en un movimiento fluido que sorprendió incluso a Isabel por su naturalidad, se montó sobre Tormenta Negra. El caballo se tensó momentáneamente y todos contuvieron la respiración, anticipando una reacción explosiva similar a la del rodeo. Pero tras unos segundos que parecieron eternos, Tormenta Negra exhaló suavemente, como aceptando el peso familiar sobre su lomo. «Increíble», susurró Isabel, intercambiando una mirada de asombro con Elena. Alejandro apenas las escuchaba. Estaba completamente absorto en la sensación de estar nuevamente sobre Tormenta Negra, pero esta vez no como adversarios en una batalla de voluntades, sino como compañeros en una danza silenciosa de confianza mutua. Con ligeros movimientos de sus piernas y las riendas, comenzó a guiar al caballo hacia la salida del establo. El sol naciente bañaba los campos del rancho con una luz dorada que parecía bendecir aquel reencuentro.
Tormenta Negra caminaba con pasos medidos, respondiendo con una sensibilidad sorprendente a las indicaciones de Alejandro. No había resistencia, no había lucha, solo una comunicación fluida entre jinete y caballo que parecía trascender las palabras. Gradualmente, Alejandro fue aumentando el ritmo, pasando del paso al trote, y finalmente, animado por la respuesta positiva de Tormenta Negra, al galope. La sensación era indescriptible, el viento en su rostro, el poderoso cuerpo del animal moviéndose bajo él con una gracia y fuerza que ahora trabajaban a su favor en lugar de en su contra. Era libertad en su forma más pura, un recordatorio de la conexión ancestral entre humanos y caballos que había sido fundamental en la historia de la humanidad. Desde la distancia, Elena e Isabel observaban la escena con una mezcla de admiración y asombro. Tormenta Negra, el caballo que había derribado a Alejandro con tanta violencia, ahora galopaba con él como si hubieran sido compañeros durante toda la vida. «Es como si siempre hubieran estado destinados a encontrarse», comentó Elena, conmovida por la transformación que presenciaba, no solo en el caballo sino también en su hermano. Isabel asintió pensativamente. Algunas veces los encuentros más violentos son el comienzo de las conexiones más profundas, como si el universo necesitara chocar dos almas con fuerza suficiente para romper las barreras que las separaban. La filosofía de Isabel, aunque expresada de manera simple, resonó profundamente en Elena. Pensó en su relación con Alejandro, en cómo se habían distanciado a lo largo de los años, separados por visiones diferentes de la vida y valores aparentemente incompatibles. ¿Podría este accidente, esta extraña relación con Tormenta Negra, ser también el catalizador para reconstruir los puentes rotos entre hermanos? Cuando Alejandro regresó finalmente al establo, su rostro estaba transformado. La tensión que había sido una constante en sus facciones durante años había desaparecido, reemplazada por una serenidad que lo hacía parecer más joven, más cercano al niño que Elena recordaba de su infancia. «¿Cómo fue?», preguntó, aunque la respuesta era evidente en la expresión de su hermano. «Indescriptible», respondió Alejandro, desmontando con cuidado y acariciando el cuello sudoroso de Tormenta Negra. «Es como si nos conociéramos desde siempre, como si cada movimiento fuera parte de una conversación que comenzó hace mucho tiempo». Isabel sonrió, satisfecha pero no sorprendida. Así es cuando la conexión es auténtica. No es sobre control o dominio, es sobre comunicación y respeto mutuo. Las palabras resonaron en Alejandro con una claridad que trascendía el contexto inmediato. ¿No era eso lo que había faltado en todas sus relaciones? En los negocios, donde veía a socios y empleados como peones en su juego de poder. En su vida personal, donde las conexiones eran superficiales, basadas en lo que otros podían ofrecerle. Esa misma tarde, mientras se recuperaba de la intensa experiencia emocional de montar a Tormenta Negra nuevamente, Alejandro recibió otra llamada de Rafael. Esta vez, el tono de su socio era menos jovial y más urgente. «Alejandro, necesitamos que regreses. El grupo Hernández está amenazando con retirarse de la fusión si no concretamos en los próximos días. Y los inversionistas para el centro comercial están nerviosos por tu ausencia. La junta directiva está comenzando a cuestionarse si deberían buscar un reemplazo temporal para ti». Las palabras que, semanas atrás, habrían provocado una reacción inmediata de alarma y un regreso precipitado a la ciudad, ahora caían en un terreno distinto. Alejandro las escuchaba desde una nueva perspectiva, una donde el éxito corporativo y el poder ya no constituían la totalidad de su identidad. «Entiendo tu preocupación, Rafael», respondió con una calma que desconcertó a su socio. «Pero necesito que entiendas algo.
Mi vida ha cambiado. Las prioridades que tenía antes del accidente ya no son las mismas. ¿De qué estás hablando? La incredulidad en la voz de Rafael era palpable. ¿Vas a tirar por la borda todo lo que has construido por un capricho rural? ¿Por un caballo que casi te mata? La simplificación de su experiencia, la reducción de su profunda transformación a un capricho, tocó una fibra sensible en Alejandro. Pero en lugar de la ira que habría sentido antes, experimentó una especie de compasión hacia Rafael, quien claramente no podía comprender lo que él estaba viviendo. «No espero que lo entiendas ahora», dijo finalmente, «pero te prometo que tomaré una decisión pronto y te la comunicaré. Hasta entonces confío en que puedas mantener las cosas en orden». La llamada terminó con Rafael evidentemente frustrado, pero Alejandro se sentía extrañamente en paz. Sabía que se aproximaba a un punto de inflexión, una decisión que definiría el curso futuro de su vida. Pero por primera vez sentía que cualquiera que fuera esa decisión estaría basada en una comprensión más auténtica de quién era realmente y qué valoraba en verdad. El sonido de un motor potente rompió la tranquilidad del rancho 3 días después. Un Porsche negro avanzaba por el camino de tierra, levantando nubes de polvo que contrastaban con el paisaje sereno de la propiedad. Alejandro, que estaba cepillando a Tormenta Negra en el área exterior de los establos, reconoció de inmediato el vehículo. Pertenecía a Rafael Suárez. «Parece que mi pasado viene a buscarme», murmuró a Tormenta Negra, quien relinchó suavemente como si comprendiera. Rafael emergió del automóvil con la elegancia estudiada de un hombre acostumbrado a hacer entradas impactantes. Su traje impecable, probablemente hecho a medida en Milán, parecía absurdamente fuera de lugar en el entorno rural. Sus zapatos lustrados se mancharon inmediatamente con el polvo del camino, provocando en su rostro una mueca de disgusto que intentó disimular al ver a Alejandro. «¡Alejandro!», exclamó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «¡Qué cambio! Casi no te reconozco». Era cierto. Con su ropa de trabajo, barba de varios días y piel bronceada por el sol, Alejandro poco se parecía al ejecutivo impecablemente presentado que solía ser. Pero el cambio más notable estaba en sus ojos. La mirada fría y calculadora había sido reemplazada por una calma que descolocó a Rafael. «Rafael», saludó Alejandro con una inclinación de cabeza, sin soltar el cepillo ni apartarse de Tormenta Negra. «No esperaba verte aquí». «Evidentemente», respondió Rafael observando con desconfianza al caballo. «¿Es ese el famoso Tormenta Negra? El que casi te mata y ahora, según los rumores, te ha convertido en un, ¿cómo decirlo?, ermitaño rural». La condescendencia en su tono era evidente, pero sorprendentemente no provocó ninguna reacción defensiva en Alejandro. En cambio, sonrió con tranquilidad, un gesto que pareció desconcertar aún más a Rafael. «Sí, es él», confirmó Alejandro, acariciando el cuello del animal. «Y no soy un ermitaño. Simplemente he encontrado algo que me importa más que las reuniones de directorio». Rafael dejó escapar una risa forzada, mirando alrededor como si buscara cámaras ocultas. «Vamos, Alejandro, esto es absurdo. Has construido un imperio. Eres respetado y temido en el mundo de los negocios. ¿Y ahora me dices que prefieres esto?». Hizo un gesto despectivo abarcando el rancho. Alejandro observó detenidamente a su socio y amigo de tantos años. Por primera vez veía claramente lo que ambos habían sido: hombres definidos por la ambición y el estatus, cuyas identidades estaban tan entrelazadas con sus posesiones y poder que habían olvidado quiénes eran realmente. «No espero que lo entiendas ahora», dijo Alejandro con calma. «Yo mismo no lo habría entendido hace unas semanas, pero el accidente cambió algo en mí, Rafael. Me hizo darme cuenta de que estaba tan ocupado acumulando éxitos que había olvidado vivir realmente».
Rafael se acercó, la frustración evidente en su postura. Esto no eres tú, Alejandro. Es algún tipo de síndrome postraumático o lo que sea. Necesitas ayuda profesional, no esconderte aquí jugando al vaquero con un caballo salvaje. Tormenta Negra, que hasta ese momento había permanecido tranquilo, levantó la cabeza bruscamente y resopló con fuerza, sus ojos fijos en Rafael. El empresario dio un paso atrás instintivamente. «Parece que no le caigo bien a tu nueva mascota», comentó con desdén, tratando de recuperar la compostura. «No es una mascota», corrigió Alejandro, «y tiene buen juicio sobre las personas». La tensión entre ambos hombres era palpable. Elena, que había escuchado parte de la conversación desde el porche, decidió intervenir antes de que la situación se deteriorara más. Rafael saludó con cortesía forzada. «¡Qué sorpresa! ¿Te gustaría tomar algo? Alejandro puede terminar con Tormenta y luego podrán hablar más cómodamente». Rafael, recordando sus modales, asintió con rigidez. «Por supuesto, Elena. Gracias». Mientras Rafael se dirigía hacia la casa, visiblemente incómodo con el entorno, Alejandro intercambió una mirada de gratitud con su hermana. Elena había comprendido intuitivamente que necesitaba un momento a solas con Tormenta Negra para centrarse antes de enfrentar la inevitable confrontación. «Esto no va a ser fácil», murmuró Alejandro al caballo, apoyando su frente contra el poderoso cuello del animal. «Está aquí para arrastrarme de vuelta a mi antigua vida». Tormenta Negra resopló suavemente, empujando con su hocico el hombro de Alejandro en un gesto que había llegado a reconocer como reconfortante. Era asombroso cómo este animal, que una vez había sido el epítome de la rebeldía salvaje, ahora parecía ser su ancla, su centro de calma en medio de la tormenta. La conversación en la sala del rancho comenzó tensa y fue escalando rápidamente. Rafael había venido con un propósito claro: convencer a Alejandro de que su alejamiento estaba poniendo en peligro todo lo que habían construido. Los inversionistas están nerviosos, los competidores están aprovechando tu ausencia y la junta directiva está considerando seriamente un voto de no confianza, explicaba Rafael paseándose por la habitación. Todo lo que construimos, Alejandro, todo por lo que trabajamos tan duro, está a punto de desmoronarse. Alejandro escuchaba en silencio, observando a su amigo con una nueva perspectiva. ¿Cuántas veces habían tenido conversaciones similares, creando crisis de la nada para justificar decisiones agresivas en los negocios? «¿Y qué sugieres?», preguntó finalmente. «Que regreses ahora mismo conmigo a la ciudad», respondió Rafael con firmeza. «Que retomes el control, que muestres que sigues siendo el mismo Alejandro Montero que todos respetan y temen. Este retiro espiritual o lo que sea puede esperar». Elena, que había permanecido en silencio hasta entonces, intervino. «¿Y si no es lo que Alejandro quiere ahora?». Rafael la miró como si acabara de sugerir algo completamente absurdo. «Con todo respeto, Elena, esto no se trata de lo que quiere, sino de responsabilidad. Hay cientos de empleados cuyo sustento depende de las empresas Montero. Inversiones millonarias en juego, compromisos». «Siempre hay compromisos, Rafael», interrumpió Alejandro con voz tranquila pero firme. «Siempre hay una crisis más que resolver, un trato más que cerrar, un competidor más que vencer. Es un ciclo sin fin». «Así son los negocios», exclamó Rafael exasperado. «Es el mundo que elegimos, el mundo que construimos juntos». «Tal vez sea tiempo de construir algo diferente», respondió Alejandro, levantándose para mirar por la ventana hacia los establos donde Tormenta Negra descansaba. «No voy a abandonar mis responsabilidades si es lo que temes, pero tampoco voy a regresar a ser quien era antes». Rafael lo miró como si estuviera frente a un extraño. «¿Qué estás diciendo exactamente?».
que quiero reestructurar nuestras empresas, delegar más, enfocarme en proyectos que realmente importen, que generen valor más allá del simple beneficio económico. Y quiero hacerlo desde aquí, al menos parte del tiempo. Desde un rancho en medio de la nada, la incredulidad en la voz de Rafael era palpable. Desde un lugar que me conecta con lo que realmente importa, corrigió Alejandro. Mi padre construyó su primer negocio desde este mismo rancho, ¿sabes? No necesitaba rascacielos de cristal ni oficinas lujosas para tener visión. La mención de su padre pareció tocar una fibra sensible en Rafael, quien había conocido al viejo Montero en sus inicios. Por un momento, su expresión se suavizó. Tu padre era un hombre excepcional, concedió, pero los tiempos han cambiado. No tanto como crees, intervino Elena. La gente sigue valorando la autenticidad, la integridad, el compromiso real. Todas las cosas que nuestro padre nos enseñó y que tal vez hemos olvidado en el camino. Rafael miró a los hermanos Montero, percibiendo claramente que se enfrentaba a una decisión ya tomada. Su frustración era evidente, pero también había un destello de preocupación genuina. «Realmente has cambiado», dijo finalmente a Alejandro. «Solo espero que no estés cometiendo el error más grande de tu vida». Alejandro sonrió con una serenidad que meses atrás habría sido impensable en él. «El error más grande de mi vida habría sido continuar como hasta ahora, Rafael. Vacío por dentro, rodeado de éxito pero sin ninguna conexión real con lo que verdaderamente importa». Mientras Rafael se marchaba, dejando tras de sí una estela de polvo con su lujoso automóvil, Alejandro y Elena permanecieron en el porche, observando el atardecer que teñía el cielo de tonos anaranjados y violetas. «¿Crees que papá estaría orgulloso?», preguntó Alejandro, una vulnerabilidad en su voz que rara vez permitía mostrar. Elena tomó su mano, apretándola con afecto. «Estoy segura de que lo está. No porque hayas decidido cambiar de rumbo, sino porque finalmente estás escuchando tu corazón. Eso es lo que él siempre quiso para nosotros». A lo lejos, Tormenta Negra relinchó, como si añadiera su propia afirmación a las palabras de Elena. Las semanas siguientes marcaron el inicio de una nueva etapa en la vida de Alejandro Montero. Tras la visita de Rafael, había tomado decisiones concretas sobre su futuro. No abandonaría sus empresas, pero las reestructuraría para poder dirigirlas parcialmente desde el rancho, dedicando más tiempo a lo que ahora consideraba verdaderamente importante. La noticia causó conmoción en el mundo empresarial. Algunos analistas predijeron el fin del Imperio Montero, mientras otros especulaban sobre alguna estrategia oculta tras este aparente cambio de filosofía. Lo que nadie podía prever era la sorprendente efectividad del nuevo enfoque de Alejandro. Las reuniones por videoconferencia desde su oficina improvisada en el rancho resultaban más productivas que las antiguas maratones corporativas. Las decisiones, tomadas ahora con calma y perspectiva, mostraban una visión más clara y a largo plazo. Y algo extraordinario estaba ocurriendo con el personal. El distanciamiento físico de Alejandro, combinado con su nueva actitud más reflexiva y menos autoritaria, estaba generando un ambiente de mayor confianza y creatividad. «Nunca habría imaginado que alejarte de la oficina mejoraría la moral del equipo», comentó Elena una tarde, mientras revisaban informes en el porche. «Pero según Martínez, la productividad ha aumentado un 15% desde que implementaste los cambios». Alejandro sonrió, acariciando distraídamente a uno de los perros del rancho que se había acostumbrado a descansar a sus pies. «Creo que les he dado espacio para respirar. Antes estaba tan obsesionado con controlar cada detalle que no permitía que nadie más brillara realmente». Elena asintió, reconociendo en esas palabras una sabiduría que su hermano nunca había mostrado antes.
Papá solía decir que un buen líder no es el que hace que todos dependan de él, sino el que hace que todos se vuelvan tan capaces como él. Y yo nunca lo escuché, reflexionó Alejandro con un deje de melancolía. Estaba demasiado ocupado probando que podía superar su legado. El ladrido alegre de los perros interrumpió la conversación. Isabel se acercaba montando a Tormenta Negra, con una expresión de evidente satisfacción. Desde que Alejandro había comenzado a montar regularmente al caballo, Tormenta Negra había mostrado progresos asombrosos. Ya no era solo dócil con Alejandro e Isabel. Ahora permitía que Elena lo montara ocasionalmente e incluso toleraba a otros trabajadores del rancho cerca de él. «Noticias emocionantes», exclamó Isabel al desmontar con gracia. «Acabo de hablar con Manuel por teléfono. Hay un evento benéfico de equitación el próximo mes en el valle. Piensan recaudar fondos para un centro ecuestre terapéutico para niños con discapacidades. Manuel cree que sería maravilloso si Tormenta Negra participara». Alejandro se tensó visiblemente. No había vuelto a participar en ningún evento público desde el accidente, y la idea de exponerse nuevamente, especialmente con Tormenta Negra, despertaba sentimientos encontrados. «No es una competencia», aclaró Isabel percibiendo su excitación. «Es una exhibición, sería una oportunidad para mostrar la increíble transformación de Tormenta Negra, y la tuya». Elena observó a su hermano con atención. Conocía esa expresión. Alejandro estaba luchando internamente entre el miedo al escrutinio público y el deseo de compartir algo que consideraba valioso. «¿Qué piensas tú?», preguntó Alejandro a Tormenta Negra, acercándose para acariciar su hocico. El caballo resopló suavemente, empujando su mano con gentileza. Isabel sonrió ante ese intercambio. «Sabes, hay algo que no te he contado sobre estos eventos benéficos. Manuel y yo hemos llevado caballos rescatados en el pasado. Es increíble ver cómo los niños se conectan con ellos. Hay algo especial en la manera en que los animales que han sufrido parecen entender el dolor de los pequeños que enfrentan sus propias batallas». Las palabras de Isabel tocaron algo profundo en Alejandro. La idea de que su experiencia con Tormenta Negra pudiera tener un impacto positivo en otros, especialmente en niños vulnerables, le daba un propósito a todo lo que había vivido. «Lo haremos», decidió finalmente. «Participaremos en el evento». Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos. Alejandro e Isabel trabajaron intensamente con Tormenta Negra, desarrollando una rutina que mostrara la armonía y confianza que habían logrado establecer. No se trataba de trucos impresionantes ni de demostraciones de dominio como las que Alejandro solía realizar en sus días de competición, sino de evidenciar la comunicación silenciosa, el respeto mutuo, la danza sutil entre jinete y caballo. Una tarde, mientras practicaban en el campo abierto bajo el sol del atardecer, Elena se acercó con una expresión preocupada que contrastaba con la atmósfera tranquila. «Acabo de recibir una llamada», anunció. «Víctor Rojas está en el pueblo y viene hacia aquí». El nombre cayó como una piedra en un estanque tranquilo, enviando ondas de tensión a través de Alejandro. Víctor Rojas era el propietario original de Tormenta Negra, un hombre conocido por sus métodos crueles de entrenamiento y su desprecio por el bienestar de los animales. Había vendido a Tormenta Negra al rodeo después de declararlo indomable, y se rumoreaba que había maltratado severamente al caballo en el proceso. «¿Qué quiere?», preguntó Alejandro, su voz repentinamente fría. «Dice que ha visto los videos de ti y Tormenta Negra en internet. Aparentemente, alguien ha estado compartiendo sus progresos en redes sociales». Elena miró hacia Isabel, quien bajó la mirada con culpabilidad. «Rojas afirma que el caballo sigue siendo legalmente suyo, que solo lo prestó al rodeo para esa competencia».
Alejandro desmontó despacio, acariciando el cuello de Tormenta Negra, quien parecía percibir la tensión creciente. Eso es absurdo. El rodeo me compensó por el accidente transfiriendo la propiedad de Tormenta Negra. Tenemos los papeles. Rojas dice que esos papeles no son válidos, que él nunca vendió realmente al caballo, explicó Elena. Honestamente, parece más interesado en el dinero que en recuperar a Tormenta Negra. Probablemente vio una oportunidad al enterarse del vínculo que has desarrollado con él. La idea de que alguien pudiera reclamar a Tormenta Negra, de que pudieran separarlo de él, provocó en Alejandro una reacción visceral que no había experimentado desde sus días más agresivos en los negocios. Sintió el impulso de usar su poder, su dinero, sus conexiones para aplastar cualquier amenaza a lo que ahora consideraba una parte esencial de su vida. Isabel, percibiendo el cambio en su actitud, se acercó. Alejandro, recuerda lo que hemos aprendido estas semanas. La fuerza bruta nunca es la respuesta. Respirando profundamente, Alejandro luchó por controlar la ira que bullía en su interior. Tormenta Negra, como si sintiera su conflicto interno, apoyó suavemente su cabeza contra el hombro de Alejandro, un gesto que se había convertido en su forma particular de consuelo. «Tienes razón», admitió finalmente. «No puedo volver a ser ese hombre. No después de todo lo que he aprendido». Cuando el polvoriento pick-up de Víctor Rojas apareció en el horizonte, Alejandro ya había recuperado su centro. Esperó en el porche, con Elena e Isabel a su lado, y Tormenta Negra pastando tranquilamente a poca distancia, como si la visita no le concerniera en absoluto. Rojas emergió del vehículo con la arrogancia de un hombre acostumbrado a intimidar a otros. Era un individuo corpulento, con el rostro curtido por el sol y una mirada calculadora que evaluaba todo en términos de su valor monetario. Montero saludó secamente, ignorando a las mujeres. «Veo que has domesticado a mi caballo». «No lo he domesticado», corrigió Alejandro con calma. «Hemos aprendido a respetarnos mutuamente». Rojas soltó una risa despectiva. «Poesía de ciudad. Un caballo es una herramienta, nada más. Y ese de allí», señaló a Tormenta Negra, «es mi herramienta. Lo quiero de vuelta». «Tenemos la documentación legal que prueba lo contrario», intervino Elena con firmeza. «Tormenta Negra fue transferido legalmente a mi hermano como compensación por el accidente». «Papeles», desestimó Rojas con un gesto. «Los papeles pueden arreglarse. Lo que no puede arreglarse es que ese caballo vale ahora una fortuna gracias a toda esta publicidad. Un caballo que derribó al gran Alejandro Montero y luego se convirtió en su mascota. Hay gente dispuesta a pagar mucho por eso». La cruda mercantilización de su relación con Tormenta Negra provocó una oleada de repulsión en Alejandro. Este hombre veía al noble animal como nada más que un activo, un objeto para explotar, exactamente como él mismo había visto tantas cosas en su vida anterior. «¿Cuánto?», preguntó Alejandro, sorprendiendo a Elena e Isabel. Rojas sonrió, pensando que había ganado. 5 millones. Es un precio justo por un caballo tan famoso». «No me refiero a cuánto quieres por él», aclaró Alejandro, su voz fría pero controlada. «Me refiero a cuánto perdiste con él cuando decidiste que era indomable y lo vendiste al rodeo». La sonrisa de Rojas flaqueó. «Eso no viene al caso». «Viene perfectamente al caso», continuó Alejandro, dando un paso hacia el hombre. «Porque lo que hiciste fue abandonar a un animal que considerabas sin valor después de maltratarlo hasta el punto de volverlo agresivo. Y ahora que ves que tiene valor, regresas arrastrándote para reclamarlo». El rostro de Víctor Rojas se ensombreció. La acusación de Alejandro había tocado un nervio sensible y la expresión del hombre fluctuaba entre la rabia y el cálculo frío. «No sabes de lo que hablas, Montero», gruñó. «Los caballos son mi negocio.
tú eres un niño rico jugando al vaquero. Alejandro permaneció sereno, una calma que antes del accidente habría sido imposible para él en una confrontación. Sé exactamente de lo que hablo. He investigado tu historial, Rojas. 3 denuncias por maltrato animal en los últimos 5 años, todas desestimadas misteriosamente. Me pregunto cuánto costó silenciar a los testigos. Rojas dio un paso amenazador hacia adelante, pero se detuvo al notar que Tormenta Negra había levantado la cabeza y observaba la escena con atención, como si entendiera perfectamente la tensión del momento. Podemos hacer esto de la manera fácil o difícil, advirtió Rojas. Tengo contactos, tengo abogados. Puedo hacer que ese caballo vuelva conmigo mañana mismo. Elena, siempre la voz de la razón, intervino. También nosotros tenemos abogados, señor Rojas, y recursos considerablemente mayores que los suyos para una batalla legal. ¿Realmente quiere enfrentarse a eso? La amenaza implícita era clara, pero Alejandro notó algo en la expresión de Rojas que lo hizo dudar. No era solo avaricia lo que movía a este hombre. Había algo más, un orgullo herido quizás, o algo más personal. ¿Por qué ahora?, preguntó Alejandro, cambiando de enfoque. Han pasado meses desde el accidente. ¿Por qué esperar hasta ahora para reclamar a Tormenta Negra? Rojas desvió la mirada brevemente, un gesto que reveló más de lo que pretendía. Los negocios son negocios. El momento era el adecuado. Isabel, que había permanecido silenciosa hasta entonces, dio un paso adelante. Es por el evento benéfico, ¿verdad? Viste los anuncios. Sabes que Tormenta Negra será presentado allí. La forma en que Rojas se tensó confirmó la suposición de Isabel. Alejandro intercambió una mirada con su hermana, comenzando a entender la situación. No es solo el dinero, dijo Alejandro, observando detenidamente a Rojas. Es tu reputación. Si Tormenta Negra aparece en ese evento, todos verán que el caballo que tú declaraste imposible de domar ahora trabaja en perfecta armonía conmigo. Pondrá en evidencia tus métodos. Rojas apretó los puños, su rostro enrojecido por la ira apenas contenida. No tienes idea de lo que hablas. Ese caballo era un demonio cuando lo tuve. Nadie podía acercarse a él sin arriesgar su vida. ¿Por qué lo maltrataste?, intervino Isabel con firmeza. Porque intentaste romper su espíritu en lugar de ganarte su confianza. Alejandro observó al hombre frente a él y, sorprendentemente, sintió una oleada de compasión. Rojas, con toda su arrogancia y crueldad, no era tan diferente de quien él mismo había sido, un hombre definido por el control y el poder, incapaz de comprender que la verdadera fortaleza viene de la conexión y el respeto mutuo. Víctor, dijo Alejandro usando deliberadamente su nombre de pila, entiendo que tu negocio y tu reputación son importantes para ti, pero hay algo más importante aquí, el bienestar de Tormenta Negra. Con un gesto, Alejandro indicó a Rojas que mirara hacia donde pastaba el caballo. En ese momento, como si sintiera que era el centro de la conversación, Tormenta Negra levantó la cabeza y los miró directamente. Incluso a esa distancia, la nobleza y dignidad del animal eran evidentes. «Míralo», continuó Alejandro. ¿Realmente crees que estaría mejor contigo? ¿Que su lugar es ser vendido al mejor postor o usado para demostrar tu habilidad como domador? Algo en la mirada de Tormenta Negra pareció penetrar las defensas de Rojas. Por un momento, un destello de duda cruzó su rostro. «Tengo una propuesta», dijo Alejandro, aprovechando ese instante de vulnerabilidad. «Participa en el evento benéfico con nosotros, no como rival o reclamante, sino como parte del equipo. Muéstrales a todos que has evolucionado también, que entiendes que hay mejores formas de trabajar con estos animales maravillosos». La propuesta tomó por sorpresa no solo a Rojas, sino también a Elena e Isabel,
que intercambiaron miradas de asombro. ¿Y qué gano yo con eso?, preguntó Rojas, aunque su tono había perdido algo de su hostilidad inicial. Primero, una compensación económica justa por cualquier reclamo legítimo que puedas tener sobre Tormenta Negra, explicó Alejandro. Segundo, la oportunidad de transformar tu reputación. Piénsalo, de ser conocido como un domador que usa métodos cuestionables, podrías convertirte en alguien que reconoce y adopta enfoques más humanos. Hay un mercado creciente para eso, Víctor. La gente valora cada vez más el bienestar animal. La mención del aspecto económico captó la atención de Rojas, pero fue la segunda parte, la posibilidad de reinventarse, lo que pareció tocarlo más profundamente. «No soy un sentimental como tú, Montero», dijo finalmente, aunque con menos convicción. «Los caballos son mi negocio, no mis amigos. No te pido que cambies quién eres de la noche a la mañana», respondió Alejandro. «Solo que consideres que hay otras formas de hacer las cosas, formas que pueden ser beneficiosas para todos, incluido tú». El silencio que siguió estuvo cargado de posibilidades. Tormenta Negra, como si sintiera que su destino se estaba decidiendo, se acercó lentamente hacia el grupo. Su paso era seguro, su postura relajada pero atenta. Se detuvo a unos metros de ellos, observando especialmente a Rojas con esos ojos profundos que parecían contener una sabiduría ancestral. Rojas miró al caballo y por primera vez Alejandro vio algo diferente en su expresión. No cálculo, no avaricia, sino un destello de admiración reluctante. «Es impresionante, lo admito», murmuró Rojas. «Nunca lo había visto así, tan tranquilo». Alejandro dio un paso hacia Tormenta Negra y extendió su mano. El caballo se acercó inmediatamente, apoyando su cabeza contra la palma extendida en un gesto de confianza absoluta. «Esto», dijo Alejandro suavemente, «no se consigue con látigos ni con miedo. Se consigue con paciencia, respeto y amor». Algo cambió en la expresión de Rojas. Una especie de resignación quizás, o el primer atisbo de comprensión. «Tendré que pensarlo», dijo finalmente, retrocediendo hacia su camioneta. «Te contactaré con mi decisión». Mientras observaban el vehículo alejarse en una nube de polvo, Elena se volvió hacia su hermano con una mezcla de asombro y admiración. «Hace 6 meses habrías destruido a ese hombre sin pensarlo 2 veces», comentó. «Lo habrías aplastado legalmente, habrías usado cada recurso a tu disposición para acabar con él». Alejandro asintió, acariciando pensativamente el cuello de Tormenta Negra. El viejo Alejandro habría visto solo una amenaza que eliminar. «Pero aprendí algo importante de este amigo. A veces la manera más fuerte de responder no es con más fuerza, sino con comprensión». Isabel sonrió, visiblemente impresionada por la transformación de Alejandro. «¿Crees que aceptará tu propuesta?» «No lo sé», admitió Alejandro. «Pero le hemos dado algo que probablemente nadie le había ofrecido antes, la oportunidad de cambiar sin sentirse derrotado». Los días siguientes transcurrieron en una atmósfera de expectativa. Alejandro e Isabel continuaron preparándose para el evento benéfico, perfeccionando su rutina con Tormenta Negra, mientras esperaban noticias de Rojas. Elena, entretanto, se ocupaba de los aspectos legales, preparando documentos para cualquier escenario posible. Una semana antes del evento, cuando ya comenzaban a perder la esperanza de recibir respuesta, llegó un mensaje de Víctor Rojas. «Acepto la propuesta. Quiero ser parte del evento, pero con una condición. Quiero aprender. Quiero que me muestres cómo lo hiciste». La sinceridad inesperada del mensaje conmovió a Alejandro más de lo que habría imaginado. Había ofrecido la oportunidad como una estrategia para resolver el conflicto, sin realmente esperar que Rojas la tomara en serio. Pero aquí estaba, un hombre orgulloso y obstinado, pidiendo aprender un enfoque diferente.
Esto es lo que hace especial a Tormenta Negra, comentó a Elena mientras redactaba su respuesta. No solo me cambió a mí, parece tener el poder de cambiar a todos los que entran en su órbita. Y así, mientras el día del evento se acercaba, una nueva dimensión se añadió a los preparativos. Víctor Rojas comenzó a visitar el rancho, inicialmente incómodo y escéptico, pero gradualmente más abierto a las técnicas gentiles que Isabel y Alejandro empleaban con los caballos. La transformación que Alejandro había experimentado se estaba expandiendo, como ondas en un estanque, afectando a todos a su alrededor de maneras que nadie habría podido predecir. El día del evento benéfico amaneció con un cielo despejado y una suave brisa que agitaba las banderas multicolores instaladas alrededor del recinto ecuestre. Lo que había comenzado como una modesta exhibición se había convertido en un acontecimiento mediático, en gran parte debido a la historia que todos querían presenciar: el reencuentro público de Alejandro Montero y Tormenta Negra, el caballo salvaje que lo había derribado tan espectacularmente meses atrás. En los establos provisionales, Alejandro ajustaba con cuidado la montura de Tormenta Negra, un ritual que se había convertido en parte integral de su relación. El caballo permanecía tranquilo, pero Alejandro podía sentir cierta tensión en su poderosa musculatura. «También estoy nervioso», le confesó en voz baja, acariciando su cuello. «Hay mucha gente ahí afuera, pero estamos juntos en esto, ¿verdad?». Tormenta Negra resopló suavemente, como respondiendo a su pregunta. Desde un rincón del establo, Víctor Rojas observaba la interacción con una mezcla de fascinación y escepticismo residual. Durante las últimas semanas, había sido testigo de la profunda conexión entre Alejandro y el caballo, y aunque inicialmente se había mostrado resistente, gradualmente había comenzado a cuestionar sus propios métodos. «Aún me cuesta creerlo», comentó Rojas, acercándose con cautela. «En mis manos, este caballo era una fuerza destructiva. Contigo parece en paz». Alejandro sonrió levemente. «No es magia, Víctor. Es confianza y tiempo, muchísimo tiempo y paciencia». Las palabras quedaron flotando entre ellos, cargadas de un significado que trascendía los caballos y se extendía a la forma en que ambos hombres habían vivido sus vidas hasta ese momento. Elena apareció en la entrada, elegante en un conjunto que combinaba practicidad y estilo. «Es hora», anunció. «La pista está lista y el público espera». Con un último gesto de afirmación hacia Rojas, Alejandro tomó las riendas de Tormenta Negra y lo guió hacia la salida. El murmullo de la multitud crecía a medida que se acercaban a la arena principal, donde centenares de personas esperaban para presenciar lo que muchos consideraban un milagro ecuestre. Al entrar en la pista, un silencio expectante cayó sobre el público. Alejandro, montado sobre Tormenta Negra, se detuvo en el centro mientras el presentador relataba brevemente su historia: el accidente en el rodeo, la inexplicable conducta del caballo después, la recuperación y transformación de ambos. Muchos en el público habían visto los videos, pero presenciarlo en persona era una experiencia completamente diferente. Lo que siguió dejó a los espectadores sin aliento. Alejandro y Tormenta Negra ejecutaron una rutina que no se basaba en trucos espectaculares ni demostraciones de dominio, sino en una comunicación tan sutil y perfecta que parecían moverse como un solo ser. No había tensión en las riendas, no había comandos audibles, solo pequeños ajustes del cuerpo de Alejandro que Tormenta Negra interpretaba instantáneamente. Entre el público, Manuel Quirós, el viejo domador que había estado presente desde el inicio de esta extraordinaria historia, observaba con lágrimas contenidas en los ojos. «En 50 años con caballos», murmuró a quien estaba a su lado, «nunca vi nada igual. Es como si pudieran leerse el pensamiento».
La rutina culminó con un momento que nadie había anticipado. Alejandro desmontó y, para asombro del público, quitó completamente la montura y las riendas de Tormenta Negra. El caballo, ahora completamente libre, permaneció quieto por un instante. Luego, respondiendo a un gesto casi imperceptible de Alejandro, comenzó a moverse a su alrededor en círculos perfectos, deteniéndose y cambiando de dirección con señales tan sutiles que resultaban invisibles para los espectadores. Finalmente, en un gesto que arrancó exclamaciones de asombro, Tormenta Negra se arrodilló ante Alejandro, bajando su cabeza en lo que solo podía interpretarse como una muestra de respeto y confianza absolutos. El hombre que una vez había sido derribado violentamente por este mismo caballo, ahora se arrodillaba a su lado, apoyando su frente contra la del animal en un momento de conexión íntima que conmovió hasta al más escéptico. Los aplausos estallaron como un trueno, extendiéndose por todo el recinto. Cuando Alejandro finalmente se levantó, con Tormenta Negra siguiéndolo fielmente sin ninguna restricción física, el público se puso de pie en una ovación que parecía no tener fin. Pero el evento no había terminado. Siguiendo el plan acordado, Víctor Rojas entró en la pista con otro caballo, uno que él mismo había entrenado usando los nuevos métodos aprendidos de Alejandro e Isabel. Aunque su demostración no tenía la fluidez y profundidad de conexión que habían mostrado Alejandro y Tormenta Negra, era evidente para todos que representaba un cambio radical en su enfoque. Al finalizar las presentaciones, los tres hombres, Alejandro, Víctor y Manuel, se reunieron en el centro de la pista para dirigirse al público. Era el momento que Alejandro había estado preparando, una oportunidad para compartir no solo su historia, sino también la lección más profunda que había aprendido. Hace unos meses, comenzó, su voz amplificada por los altavoces pero manteniendo un tono íntimo y sincero. Vine a un rodeo como este con un solo propósito: demostrar mi dominio, mi poder sobre una de las criaturas más majestuosas de la naturaleza. Creía que el valor de un hombre se medía por su capacidad de controlar, de someter, de vencer. Tormenta Negra permanecía a su lado, tranquilo pero atento, como si entendiera la importancia de las palabras. Lo que ocurrió después todos lo conocen. Caí, literalmente y figurativamente. Y en esa caída perdí muchas cosas: mi orgullo, mi sentido de invulnerabilidad, mi certeza sobre cómo funcionaba el mundo. Pero gané algo infinitamente más valioso. Alejandro hizo una pausa, mirando a su alrededor, a Elena, cuyo rostro reflejaba orgullo y emoción, a Isabel, que había sido instrumental en su aprendizaje, a Manuel, cuya sabiduría había iluminado el camino, y finalmente a Víctor, quien estaba iniciando su propio viaje de transformación. Aprendí que la verdadera fortaleza no está en dominar, sino en conectar, no en controlar, sino en comprender, no en imponer nuestra voluntad, sino en encontrar el punto donde nuestros deseos y necesidades se encuentran con los de los demás, sean humanos o animales, en un espacio de respeto mutuo. Sus palabras resonaban en un silencio respetuoso. Incluso los niños presentes, que habían venido principalmente para ver los caballos, parecían captar la importancia del mensaje. Lo que Tormenta Negra hizo después de derribarme, nadie puede explicarlo completamente. Algunos hablan de instinto, otros de algún tipo de inteligencia animal que no comprendemos del todo. Yo prefiero verlo como un acto de compasión, un recordatorio de que incluso en nuestros momentos más oscuros existe la posibilidad de conexión, de comprensión, de perdón. Mientras concluía su discurso, Alejandro anunció la creación de una fundación dedicada a la rehabilitación de caballos maltratados y al desarrollo de programas terapéuticos para niños con necesidades especiales. El centro llevaría el nombre de Tormenta Negra
y contaría con la colaboración de expertos como Isabel y, sorprendentemente, Víctor Rojas, quien había decidido reorientar su carrera hacia métodos de entrenamiento más humanos. Cuando el evento finalmente concluyó y la multitud comenzó a dispersarse, Elena se acercó a su hermano, que permanecía junto a Tormenta Negra en un momento de tranquila reflexión. «Papá estaría tan orgulloso», dijo tomando su mano. Alejandro asintió, sintiendo una paz que jamás había experimentado en los años de ambición desenfrenada y éxito material. «Sabes, durante años creí que su mayor legado eran las empresas, el imperio que construyó. Pero ahora entiendo que su verdadero legado fue lo que intentó enseñarnos sobre la conexión con la naturaleza, con los animales, con lo que realmente importa». Mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando el recinto en una luz dorada, Alejandro, Elena, Isabel y Manuel caminaban juntos hacia los establos, con Tormenta Negra siguiéndolos libremente. La imagen era un poderoso símbolo de la transformación que todos habían experimentado. El jinete rico que había caído de un caballo salvaje solo para descubrir que esa caída era en realidad el comienzo de su verdadera ascensión. Y mientras Tormenta Negra caminaba junto a Alejandro, sus pasos sincronizados en una danza silenciosa de confianza y respeto mutuo, quedaba claro para todos los que presenciaban la escena que algunas conexiones trascienden la comprensión humana, recordándonos que en este mundo existen fuerzas más poderosas que el dinero, el estatus o el control, la compasión, la lealtad y el amor incondicional.